El invierno se había adelantado aquel año. El camino que subía al palacio de Valdespino era un barrizal helado y traicionero. Un hombre envuelto en un abrigo de paño marrón y corriente iba a lomos de un caballo cansado. Llevaba el sombrero hundido hasta los ojos. Sus botas eran de buena piel. Pero esa misma mañana se había encargado de rozarlas a propósito antes de abandonar la posada. Se había restregado tierra en los puños de la camisa. Incluso había hecho un pequeño agujero en uno de sus guantes de cuero. Nadie le miraría dos veces. Nadie pensaría que era un duque. Ese era exactamente el plan. Se llamaba Alejandro Ruiz. Aunque en Valdespino nadie lo sabía todavía. Era el 9º duque de Salvatierra. Había avisado al administrador de los Vargas de que llegaría a la propiedad el jueves, pero solo era lunes. Tenía 3 días para descubrir la verdad de aquel lugar antes de que la familia supiera que estaba en camino. 3 días para observar, escuchar y aprender quién era realmente aquella gente. Ya le habían mentido antes. 2 veces, de hecho. La primera vez era joven, y se había enamorado de una muchacha con una risa que sonaba a campanillas. Al final resultó que ella se había estado riendo de él desde el principio. La segunda vez era mayor y más sabio. Pero volvió a ocurrir. Una mujer que solo quería su apellido y su fortuna, y que interpretó el papel de joven dulce e ingenua hasta que tuvo el anillo en el dedo. Él rompió el compromiso antes de la boda, pero aquello lo volvió un hombre cauteloso. Ahora tenía 30 años. Su tía le había escrito hablándole de las jóvenes de la familia Vargas. 2 hermanas, decía la carta. La mayor, doña Petra de Vargas, tenía fama de ser encantadora, inteligente y de modales intachables. La menor, doña Cecilia, era al parecer aún más hermosa. Su tía opinaba que debía conocerlas a ambas. Su tía opinaba sobre muchas cosas. También había opinado que la última mujer era un excelente partido. Y se había equivocado por completo. Así que Alejandro había viajado solo, sin su ayuda de cámara, sin el escudo de armas en la puerta de ningún carruaje, vistiendo el abrigo de un pobre oficinista de paso. Diría que era un tasador de tierras que venía a examinar unas fincas cercanas. Pediría una habitación en la posada del pueblo. Caminaría por los senderos y observaría. El viento helado le calaba los huesos a través de la lana barata mientras el caballo avanzaba con paso pesado. Ya podía oler el humo de las chimeneas del pueblo. Podía oler ese frío limpio y afilado de la nieve que aún no caía, pero que no tardaría en hacerlo. Su aliento formaba nubes blancas en el aire. Las riendas estaban rígidas entre sus manos, y sus dedos se habían entumecido hacía ya una hora. El pueblo se llamaba Santervás. Descansaba en un pequeño valle a los pies del Palacio de Valdespino. El imponente edificio de piedra gris se alzaba visible desde la plaza del pueblo, recortándose contra el cielo de invierno. Alejandro pasó primero por delante de la posada, solo para ubicarla. Luego cabalgó un poco más para echar un vistazo a la iglesia, a la pequeña plaza del mercado y al camino que subía hacia el palacio. Quería conocer la forma del lugar antes de detenerse en ninguna parte. Anochecía cuando regresó a la posada. El posadero era un hombre corpulento, de manos rojas y rostro amable. Miró a Alejandro de arriba a abajo y pareció no ver nada digno de mención. Alejandro pagó una habitación con un par de monedas de plata. Pidió un plato de lo que fuera que estuviera caliente. Se sentó en un rincón del salón principal, de espaldas a la pared. El lugar olía a cebolla guisada, a lana mojada y a vino viejo. El fuego crujía en el amplio hogar de piedra, y de vez en cuando un tronco cedía, lanzando una lluvia de chispas anaranjadas por el tiro de la chimenea. Un perro descansaba bajo una de las mesas, mordisqueando algo. 3 hombres bebían junto a la lumbre. Hablaban en voz baja y pausada. Alejandro comió su plato de potaje y escuchó. Hablaban del tiempo, del caballo que uno de ellos acababa de comprar, de lo mal que estaba el camino a Valdelobos. Y un rato después, empezaron a hablar del palacio. El viejo conde lleva un mes en cama, dijo el de la barba gris. Dicen que es el pecho. Sí, contestó otro. Y la hija mayor lleva la finca como si ya fuera la dueña y señora. ¿Cuál de las dos? ¿La orgullosa o la callada? La callada, doña Petra, es la que se pasa las noches en vela a los pies de su cama, según dicen. La otra se pasa los días en la ciudad. El de la barba gris carraspeó. La otra le ha echado el ojo a un duque, según tengo entendido. Dicen que el duque llega el próximo jueves. Doña Cecilia ha ido a la modista 3 veces esta semana. Los hombres rieron por lo bajo. Alejandro mantuvo el rostro inexpresivo y se llevó otra cucharada de potaje a la boca. De modo que la familia sabía de su llegada. La hermana menor se preparaba. La mayor
No, guardó esa información en su memoria. La mañana siguiente amaneció gélida. La escarcha había caído durante la noche, cubriendo de destellos cada rama y cada valla de madera. Alejandro se abrochó bien el abrigo y echó a andar hacia el palacio. Aún no tenía intención de acercarse a la casa, solo quería recorrer el camino y ver qué encontraba. Estaba quizá a medio kilómetro de las rejas de hierro de Valdespino cuando la vio. Estaba arrodillada en la cuneta, junto al camino. Tenía los brazos alrededor de un pequeño perro marrón que temblaba y sangraba por una pata. Había envuelto al animal en su propia capa. El pelo se le había soltado de las horquillas y le caía sobre el hombro en una larga y suave trenza deshecha de color castaño oscuro. Llevaba las manos desnudas. Estaban rojas por el frío y manchadas con un poco de la sangre del perro. Al principio no vio a Alejandro. Le hablaba al perro con una voz baja y serena. Le decía que era muy valiente, que todo iba a salir bien, que pronto entraría en calor. El perro le lamía la muñeca. Alejandro se detuvo. La observó durante un largo momento antes de hablar. «Es un corte feo», dijo. Ella levantó la vista. Sus ojos eran grises y no tenían nada de frágiles. Lo evaluaron de arriba a abajo. Su abrigo raído, sus botas rosadas, su sombrero gastado por la intemperie. Su mirada no se volvió más cálida ni más fría. Simplemente lo vio tal como era. «Se ha enganchado con un trozo de hierro de esa cerca», dijo ella. Señaló con la cabeza un alambre roto que discurría por la cuneta. «He intentado que se ponga en pie, pero creo que es más el susto que la herida. Es muy pequeño». «¿Me permite?», dijo Alejandro. Se agachó a su lado. Ella no se apartó, pero tampoco le dio la bienvenida. Solo lo observó. Él examinó la pata del animal. El corte no era profundo, pero tenía mal aspecto y sangraba sin cesar. Se quitó su propia bufanda. Una bufanda gris de lo más corriente. Rasgó una tira del extremo. Trató la pata con suma delicadeza. El perro gimió, pero no intentó morder. «Usted ya ha hecho esto antes», dijo ella. «He vendado a un par de caballos en mi vida». «Un tasador de tierras que venda caballos», murmuró ella. Él la miró de soslayo. No le había dicho que fuera tasador de tierras. No le había dicho absolutamente nada. «Disculpe», dijo él. «Su abrigo», dijo ella. «Sus botas y su forma de hablar. Usted no es del pueblo. Ha venido por negocios, y los negocios en un lugar como Sant Hervás en pleno invierno suelen ser tierras. ¿Me equivoco?». Él ató la tira de lana alrededor de la pata. Intentó no sonreír. «No se equivoca. Eso pensaba», dijo ella. Se puso en pie, sosteniendo al perro con cuidado entre los pliegues de su capa. Era alta para ser mujer. Se movía como alguien que había caminado mucho en su vida. «Gracias por la bufanda. La mandaré lavar y la enviaré a la posada. Si es ahí donde se hospeda». «Ahí es donde me hospedo», dijo él. «Pero no se moleste. Quédesela». Ella volvió a clavarle esa misma mirada firme y gris. «Es una buena bufanda. No acepto cosas de desconocidos y no tengo intención de devolverlas. Me parece justo», respondió él. Ella asintió una vez, se dio la vuelta y comenzó a subir por el camino hacia las rejas de hierro del palacio. Alejandro se quedó allí de pie en el frío. El viento le helaba el cuello desnudo mientras la veía alejarse. No sabía a ciencia cierta cuál de las hermanas era, pero lo intuía. Volvió a la posada a paso lento, perdido en sus pensamientos. Aquella misma tarde volvió a salir. Esta vez, tomó un camino distinto. Un sendero que rodeaba el pueblo por detrás. Pasó junto a una hilera de casas humildes, un murete bajo de piedra y un bosquecillo de árboles desnudos y oscuros. Caminaba con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. En la última de las casas, una anciana pasaba a apuros con un cesto de leña. Había conseguido arrastrarlo hasta la puerta, pero no lograba subir el escalón de la entrada. Estaba apoyada contra la pared, respirando con dificultad, con una mano en el costado. Alejandro se acercó a ella sin pensarlo. Levantó el cesto. «¿Dónde quiere que lo deje?», preguntó. La anciana parpadeó, sorprendida. «Ahí dentro, señor. Junto a la lumbre. Que Dios se lo pague». Él entró con la leña. La casa era de una sola estancia, pequeña y en penumbra. Había una cama en una esquina y un fuego en la otra. Dejó el cesto junto a las cenizas. Miró el fuego. Estaba casi apagado y el frío se colaba en la habitación. «¿Le importa si lo avivo un poco?», preguntó él. «Se lo agradecería en el alma», dijo ella. «Mis manos ya no son las de antes». Él se arrodilló frente a la chimenea, colocó unos troncos pequeños y luego uno más grande. Sopló con cuidado hasta que las llamas cobraron vida. La anciana se dejó caer en una silla con un suspiro lento y cansado. «Es usted un buen hombre, señor», le dijo. «No es de por aquí». «No». «Una lástima»,
Nos vendrían bien más como usted. Le dedicó una sonrisa en la que apenas quedaban dientes. Allí arriba, en el palacio, hay una señorita de Vargas que hace lo mismo que usted semana tras semana. La mayoría de las veces me trae la leña ella misma. Ayer mismo estuvo aquí. La señorita de Vargas, repitió él, manteniendo el tono casual. Doña Petra. La mayor. No la bonita, aclaró la anciana. La mujer soltó una risita seca. No debería decir eso. Las dos son muy hermosas, pero doña Petra es la que siempre viene. Alejandro se puso en pie. El fuego ya ardía con fuerza. Se sacudió el polvo de las rodillas. Gracias, dijo la anciana. ¿Cómo se llama usted, señor? Estuvo a punto de decir su nombre real. Se contuvo a tiempo. Ruiz, dijo. El señor Ruiz, que Dios le bendiga, señor Ruiz, salió de la pequeña casa, caminó un largo rato por los campos de labor, hasta que la luz empezó a desvanecerse y el frío se le metió en los huesos. Pensaba en la mujer de la cuneta, en la anciana del cesto de leña, y en el trozo de lana gris que envolvía la pata de un perro marrón en algún lugar del palacio de Valdespino. Al día siguiente, martes, Alejandro fue a la plaza del pueblo. Quería saber cómo hablaba la gente de los Vargas. Quería perfilar su figura desde la distancia. Compró una hogaza de pan en la tahona e hizo preguntas como quien no quiere la cosa. Compró unos guantes en el sastre, puesto que los suyos estaban rotos, e hizo más preguntas. Se sentó durante una hora en la taberna y dejó que el posadero hablara por los codos. A media tarde ya tenía una imagen clara. El conde de Valdespino era un hombre anciano y enfermo. Tenía 2 hijas y ningún heredero varón. Cuando muriera, el título y las tierras pasarían a un primo lejano. Las jóvenes solo heredarían lo poco que su padre hubiera podido ahorrar para ellas. Doña Petra tenía 23 años y llevaba las riendas de la casa y las cuentas de la hacienda desde hacía 2 años, tras la muerte de su madre. Doña Cecilia tenía 21 años y decían que era la mayor belleza de toda la provincia. Se rumoreaba que doña Cecilia iba a hacer un gran matrimonio. Un matrimonio excelente, al menos si todo salía como su tía esperaba, y su tía lo esperaba con todas sus fuerzas. La tía era doña Úrsula de Vargas, hermana del viejo conde. Había venido a vivir al palacio al enviudar. Cuando la condesa murió, doña Úrsula se hizo cargo de la educación de Cecilia, de su vestuario, y por lo que Alejandro pudo deducir, de la propia Cecilia. A Petra la habían dejado más o menos a su aire. A doña Úrsula no le agrada mucho la mayor, comentó el posadero, mientras secaba un vaso con un trapo bastante gastado. Nunca le ha agradado. Doña Petra es un pedazo de pan, señor, y más firme que una roca, pero no es la clase de dama a la que doña Úrsula le dedique su tiempo. Le falta brillo, si me entiende. Le entiendo perfectamente, respondió Alejandro. Esa tarde, al regresar al pueblo, Alejandro pasó de nuevo frente a las rejas del palacio. Allí, bajando a pie por el camino de entrada, envuelta en una capa verde y con la capucha bajada, estaba la mujer de la cuneta. Ella lo vio, se detuvo. Señor Ruiz, dijo, alguien le había dicho su nombre. El posadero, seguramente. Las noticias volaban en los pueblos pequeños. Señorita de Vargas, saludó él tocándose el ala del sombrero. Ella levantó ligeramente las cejas. ¿Sabe quién soy? Intuyo. Me dijeron que la hija mayor solía bajar a pie al pueblo. Y solo hay un camino. Es cierto, ella le tendió algo. Era su bufanda. Lavada, doblada y planchada, desprendía un sutil aroma a espliego, tal como había prometido. No tenía por qué molestarse, dijo él. Dije que lo haría. Él tomó la bufanda. Sus dedos enguantados se rozaron por un instante. Los de ella eran mucho más pequeños y estaban aún más fríos que los suyos. ¿Cómo está el perro?, preguntó él. Vivo, caliente y con el estómago lleno. El administrador de mi padre no está nada contento. Dice que un chucho más y tendremos que construir unas perreras. ¿Y construirán unas perreras? Probablemente. Pero no le diga que entra en mis planes. Se hizo un breve silencio. Ella lo miró con esos mismos ojos grises, fijos y sinceros. Él sintió un deseo inmenso de decirle quién era y qué hacía allí, pero calló. Señorita de Vargas, dijo al fin, ¿me permite acompañarla de vuelta al palacio? Voy al pueblo, no al palacio. Ella dudó un instante. Pero si lo desea, puede acompañarme hasta allí. Empieza a oscurecer, y mi tía dice que una dama no debería caminar sola al atardecer. Su tía tiene razón. Mi tía siempre tiene razón, sentenció Petra. Lo dijo con tanta sencillez que Alejandro pudo escuchar una historia entera en aquella frase. Caminaron el uno junto al otro.
El cielo sobre ellos adquiría el profundo tono azul grisáceo del anochecer de invierno. Las primeras estrellas asomaban tímidamente. Sus respiraciones formaban dos pequeñas nubes blancas que se mezclaban en el aire antes de desvanecerse. A lo lejos, en algún lugar del campo, un zorro ladró 2 veces. «Usted no es tasador de tierras», dijo ella de pronto. El estómago de él se contrajo. Mantuvo el paso firme. «No. No hace las preguntas adecuadas. Un tasador habría preguntado por las hectáreas de la finca, por las cosechas y por las rentas. Usted me ha preguntado por un perro y por mi tía. Quizá soy un pésimo tasador. Quizá», dijo ella mirándole de reojo. Sus labios apenas se movieron. «O quizá sea usted otra cosa. Y no es asunto mío averiguarlo». Él no respondió. No pudo. Siguieron caminando. Las luces del pueblo aparecieron ante ellos. «Le dejaré aquí», dijo ella al llegar al cruce. «La botica está a solo unos pasos. Tengo que devolverle un libro a la esposa del boticario. Señorita de Vargas». Se despidió él. Ella se volvió. «Gracias por la bufanda». «Y gracias por la venda», dijo. Hizo una reverencia, breve y ágil, y continuó su camino por la calle empedrada. Alejandro se quedó en el cruce durante mucho rato. El frío se le había instalado en la garganta. Podía saborearlo. Sabía a hierro, a humo de leña y a la nieve que aún no había caído. Se quedó muy quieto. Había venido a sorprender a una familia en una mentira. No esperaba encontrar a una mujer que hubiera adivinado su farsa en apenas 2 encuentros. Una mujer que no lo había desenmascarado y que se había alejado sin hacer preguntas. Regresó a la posada a paso lento. Aquella noche, en su modesta habitación sobre las cuadras, se quedó despierto escuchando el viento. Pensó en su plan original. Había planeado revelar su identidad el jueves, en la puerta principal de la casa. Quería que la verdad estallara de golpe para ver cómo la familia se quitaba las máscaras. Doña Cecilia interpretaría su papel. Doña Úrsula trazaría sus maniobras. Petra lo miraría con esos ojos grises y diría algo tremendamente honesto. Y aquello dolería más que cualquier muestra de furia. Porque ella tampoco fingiría estar enfadada. Se dio la vuelta en la cama estrecha, clavó la vista en el techo y pensó detenidamente en lo que estaba haciendo. Al día siguiente era miércoles. Le quedaba un día más siendo el señor Ruiz. Por la mañana, caminó hasta el palacio. No fue a la puerta principal. Fue a la puerta de las cocinas. Pensaba que observar a los sirvientes trabajando le diría más sobre la verdad de aquella casa que cualquier visita al salón. Llamó a la puerta. Abrió una doncella joven. Llevaba la cofia torcida y las manos enrojecidas de tanto fregar. «¿Sí? ¿Está la cocinera? Vengo del pueblo. El posadero me envía a preguntar por una pierna de cordero para el domingo». Era una mentira que se le había ocurrido por el camino. Una mentira pequeña. Se dio cuenta, con una extraña sensación de hastío, de que se estaba acostumbrando demasiado a mentir. «La cocinera está en la despensa, señor». Un momento. Esperó en la cocina. Hacía calor. Olía a pan recién hecho y a algún dulce en el horno. Había una enorme olla de cobre burbujeando suavemente sobre el fuego. 2 doncellas más jóvenes pelaban almendras en la mesa. Lo miraron, se miraron entre ellas y volvieron a su labor entre risas disimuladas. Salió la cocinera. Era una mujer robusta, de rostro colorado y delantal de flores. «Dígame, señor, ¿qué es eso del cordero?». Él repitió su recado inventado. Ella le dio una respuesta igual de inventada. Toda la conversación duró apenas 2 minutos, pero en esos 2 minutos, Petra entró en la cocina por otra puerta. Llevaba un montón de sábanas limpias en los brazos. Se detuvo en seco al verle. No pareció sorprendida. Pareció casi resignada. «Señor Ruiz, señorita de Vargas». La cocinera los miró a los dos. «¿Se conocen? Ayer le curó la pata a un perro», respondió Petra con calma. «Y por lo visto, hoy anda buscando cordero». «Vaya», dijo la cocinera. «Un hombre de muchos talentos». «Sí», contestó Petra. «Muchísimos». Alejandro sintió que le ardían las orejas. «Venga conmigo, señor Ruiz», dijo Petra. Su voz era suave, pero no admitía réplica. «Le acompañaré a la salida». Él la siguió. No lo llevó a la puerta de la cocina, sino por un pasillo hasta un patio lateral donde no había nadie. Se detuvo allí y se volvió para encararlo. Llevaba las sábanas dobladas sobre un brazo. Un mechón de pelo castaño se le había escapado sobre la mejilla, y sus ojos grises ya no tenían nada de suaves. «Escuche, señor Ruiz», le dijo, «o como quiera que se llame de verdad, no sé por qué ha venido a Valdespino, no sé qué está buscando, pero no quiero verle en mi cocina interrogando a mi servicio con el pretexto de un cordero. Cualquier asunto que tenga en esta casa,
Llévelo a la puerta principal y hable con el administrador de mi padre. No merodee a espaldas de mis sirvientes. Lo dijo sin ira y sin dulzura. Lo dijo con absoluta claridad. Cada palabra dio en el blanco. Lo lamento, dijo Alejandro, y lo decía de corazón. Tiene usted razón. No debí haber venido por aquí. Ella lo estudió un instante. Luego, algo en su rostro cambió. No se suavizó, se asentó. «¿Usted está metido en algún lío?», le dijo. No era una pregunta. «¿O está cometiendo alguna insensatez que le parece brillante? No sé cuál de las dos cosas es, pero parece usted un hombre con sentido común, así que le diré esto. Sea lo que sea que esté escondiendo, escóndalo mejor o deje de esconderlo. Usted no ha nacido para esto». Él estuvo a punto de echarse a reír. Habría sido una risa amarga. Se la tragó. «Gracias, señorita de Vargas». «De nada, señor Ruiz». Se dio media vuelta y volvió a entrar con sus sábanas. Él se quedó en el patio helado durante un minuto entero, con la vista clavada en la puerta que ella acababa de cerrar. Podía oler el humo de la chimenea del tejado. Oía la risa de una de las doncellas en el interior. Sentía los latidos de su propio corazón palpitando en su garganta. Bajó por el camino de entrada muy despacio. No volvió la vista atrás para mirar el palacio. Esa noche, en su habitación, escribió una carta. La redactó 3 veces, hasta dar con las palabras exactas. Al final, quedó una nota breve. Se la entregó a un muchacho de la posada junto con una moneda. Le pidió que la llevara al palacio a la mañana siguiente, a las 10 en punto, y se la entregara en mano al administrador del conde, a nadie más. La carta decía que el duque de Salvatierra llegaría a las 11 de esa misma mañana, un día antes de lo previsto, y rogaba a la familia que disculpara el cambio de planes. Después, Alejandro se pasó casi toda la noche en vela. Pensaba en la mujer del patio, y en la forma tan franca en la que le había dicho que no había nacido para esconderse. El jueves por la mañana se levantó antes del alba. Se afeitó con más esmero del habitual. Se puso su propia ropa. La chaqueta con los buenos bordados en los puños, las botas lustradas, la camisa blanca impecable. Se miró en el pequeño espejo sobre el lavabo. Vio al duque de Salvatierra por primera vez en 3 días. Resultaba extraño. Sentía que se estaba poniendo un disfraz, y no al revés. Cabalgó hasta el palacio de Valdespino a las 11. Esta vez montaba un excelente caballo que habían traído desde la posada a petición suya la noche anterior. Subió majestuoso por el largo camino flanqueado por árboles desnudos. El palacio se alzaba frente a él, gris e imponente contra el cielo invernal. El administrador lo recibió en la puerta, con el sombrero en la mano, y una expresión de pánico contenido en el rostro. Alejandro vio a través de la puerta abierta cómo los sirvientes corrían de un lado a otro en el vestíbulo. «Excelencia, bienvenido a Valdespino. Le ruego 1000 perdones». «No esperábamos. La culpa es mía», lo interrumpió Alejandro. «Avisé demasiado tarde. No se preocupe por eso». «¿Se encuentra el conde con fuerzas para recibirme?» «Su señoría no está bien, excelencia. No sale de sus aposentos. Pero doña Úrsula y las señoritas de Vargas lo esperan en el salón principal». «Muy bien». Entregó el sombrero y los guantes a un lacayo. Caminó junto al administrador por un largo pasillo que olía a cera de abejas y a piedra fría. Sus botas resonaban con un eco firme sobre las losas. Sentía el pulso latiéndole en el cuello. El administrador abrió la puerta doble del salón y anunció con voz solemne: «Su excelencia, el duque de Salvatierra». El salón era elegante, aunque mostraba signos de cierta decadencia. Ventanas altas, una alfombra larga y un fuego que ardía con demasiada fuerza en el extremo opuesto. 3 mujeres se pusieron en pie al verlo entrar. La primera era una mujer alta y delgada, de unos 50 años, vestida de seda azul oscuro. Tenía el rostro afilado como un cuchillo antiguo. Doña Úrsula hizo una profunda reverencia. Su boca ya dibujaba una sonrisa de bienvenida. La segunda era doña Cecilia. Era, en efecto, hermosísima, cabello rubio como el trigo, mejillas sonrosadas, un vestido del color de la nata fresca. Su reverencia fue aún más profunda que la de su tía. Mantuvo la mirada baja, pero no tanto como para no espiarlo a través de sus pestañas. La tercera era Petra. Llevaba un sencillo vestido gris, el cabello recogido sin artificios. Hizo una reverencia, pero no bajó la mirada. Lo miró directamente a los ojos. Su rostro no cambió lo más mínimo al reconocerlo. Lo sabía. Quizá lo había adivinado la noche anterior al despedirse. Quizá lo había adivinado aquella misma mañana al llegar la carta. Quizá lo adivinó ayer en el patio y simplemente no dijo nada. Hizo su reverencia y se irguió. Sus ojos grises se clavaron en los ojos grises de él, y por un instante
El salón entero pareció quedarse vacío. Excelencia, dijo doña Úrsula, avanzando hacia él. Nos honra inmensamente su visita a Valdespino. Mi hermano estaría aquí en persona. Pero su salud. Ya comprende. Lo comprendo, dijo Alejandro. Su propia voz le sonó extraña, demasiado formal, demasiado alejada del tono que había usado con Petra en la cuneta y en el patio. Espero tener el honor de visitar al conde en sus aposentos más tarde, si él lo desea. Por supuesto, Excelencia. Faltaría más. Permítame presentarle a mi sobrina, doña Cecilia de Vargas. Cecilia volvió a hacer una reverencia. Pronunció unas palabras encantadoras sobre el frío que hacía. Alejandro escuchó las palabras sin prestarles atención. Y esta es mi sobrina mayor, doña Petra de Vargas. Petra hizo una segunda reverencia. Seguía sin apartar la mirada. Señorita de Vargas, saludó Alejandro. Excelencia, respondió Petra. Y eso fue todo. Doña Úrsula lo guió hasta un sillón. Sirvieron chocolate caliente y bizcochos. La conversación giró en torno al estado de los caminos, las noticias de Madrid y algún que otro conocido en común. Cecilia estaba, debía admitirlo, exquisitamente educada. Hacía comentarios ingeniosos y oportunos. Se reía exactamente en los momentos adecuados. Tenía una voz preciosa y sabía cómo usarla. Doña Úrsula la guiaba magistralmente, como un cochero experto manejando a sus mejores caballos. Petra apenas abrió la boca, sirvió el chocolate, pasó las tazas. Cuando se dirigían a ella, respondía con brevedad y franqueza. En una ocasión, Cecilia hizo un comentario vivaz sobre lo aburrido que era el campo en invierno. Petra la miró y dijo, siempre he pensado que es en invierno cuando el campo muestra su cara más auténtica. Luego bajó la vista hacia su taza y no dijo más. Alejandro se sentó, bebió su chocolate. Respondió a las preguntas y observó. Observó cómo doña Úrsula lo examinaba. Observó la actuación perfecta de Cecilia. Observó la total ausencia de actuación en Petra. Había venido buscando exactamente esto. Ver la verdad que se escondía tras ellos antes de comprometerse. Y ahora la tenía ante sus ojos. La verdad estaba escrita en los pequeños detalles. En qué manos temblaban ligeramente al levantar la chocolatera. En qué ojos buscaban desesperadamente aprobación. En qué postura estaba ensayada frente al espejo, y cuál era simplemente natural. La visita duró 1 hora. Se le hizo eterna. Al terminar, doña Úrsula dijo con gran entusiasmo, Excelencia, esperamos que nos haga el honor de cenar con nosotros mañana por la noche. Mi hermano hará todo lo posible por acompañarnos, si sus fuerzas se lo permiten. Será un placer, respondió Alejandro. Y por supuesto, añadió la tía, le mostraremos los jardines antes de la cena. Si el tiempo acompaña, a mi querida Cecilia le fascinan los jardines. Lo espero con impaciencia, dijo él. Cecilia se ruborizó y se miró las manos. Petra miró fijamente el fuego. Regresó a la posada a caballo. No entró en el salón principal. Subió directamente a su pequeña habitación sobre las cuadras. Se sentó en el borde de la estrecha cama durante largo rato. Lo sabía. Petra sabía quién era. Quizá desde hacía horas. Quizá desde hacía días, y no había dicho una sola palabra. No se había enfrentado a él en el salón, no se lo había contado a su tía ni a su hermana. Le había dejado entrar en aquella sala vestido con sus mejores galas. Había hecho una reverencia, y le había llamado Excelencia como si nunca lo hubiera visto. Aquello solo podía significar dos cosas. O bien le estaba protegiendo amablemente de la vergüenza de verse descubierto, o bien le estaba dejando ahorcarse con su propia soga, esperando a ver qué haría a continuación. No sabía cuál de las dos opciones era. Tampoco estaba seguro de que importara. Solo estaba seguro de una cosa. Había cometido un error garrafal. Creía que llegar disfrazado era un plan brillante. Creía que era una apuesta segura. No era ninguna de las dos cosas. Había sido, en cierto modo, una cobardía. Quería juzgar a la familia sin ser juzgado. Quería el lujo de observar sin correr el riesgo de ser observado. Y lo había conseguido. Y se había aprovechado de ello. Y ahora, la mujer que había confiado en él, la que le confió un perro herido, la que le devolvió la bufanda y le dio un buen consejo en aquel patio helado. Esa mujer tendría que sentarse a cenar con él al día siguiente y fingir que nada había pasado. Ella se merecía algo mucho mejor. Se levantó de la cama, se acercó al pequeño escritorio junto a la ventana, tomó papel y pluma, y le escribió una carta. La escribió una vez, y quedó demasiado formal. La escribió 2 veces, y sonó demasiado arrepentida. La escribió una tercera vez, y quedó casi perfecta. La releyó, la dobló, la selló, y bajó las escaleras. Le pidió al mozo de la posada que la llevara al palacio.
que se la entregara a doña Petra de Vargas, en su propia mano y a nadie más. Le dio al muchacho 2 monedas. El joven asintió. Se caló la boina y salió corriendo. Alejandro volvió a su habitación. Esperó. El mozo regresó 2 horas después, con las manos heladas y la nariz roja. Se la entregué a ella. Señor, la leyó delante de mí y no dijo ni palabra. La dobló, me dio las gracias y me dio una moneda. ¿No hubo respuesta? No, señor. Solo eso. Alejandro le pagó de nuevo y le dejó marchar. Se quedó frente a la ventana un largo rato. El cielo estaba plomizo y cargado. Los primeros copos de la nevada que llevaba 3 días anunciándose empezaban a caer por fin. Al final, la carta solo decía 3 cosas. Que su nombre era Alejandro Ruiz, 9º duque de Salvatierra, que había llegado a Valdespino 3 días antes de lo previsto, vistiendo el abrigo de un viajero pobre, porque en el pasado 2 familias lo habían engañado actuando para él, que esta vez quería ver la verdad antes de comprometerse, y que ahora se avergonzaba de ello. Le escribía a ella, y no a su padre ni a su tía, porque era a ella a quien había mentido cara a cara, y porque ella merecía la sinceridad de su nombre y de su vergüenza antes de volver a sentarse juntos a la mesa. No le pedía nada, no le pedía que le guardara el secreto a su tía, no le pedía que pensara bien de él. Simplemente firmó con su verdadero nombre y se la envió. A la mañana siguiente, la nieve cubría los caminos y los campos con más de 1 palmo de espesor. El mundo era blanco y profundamente silencioso. Subió a pie hasta el palacio. No quiso ir a caballo. Necesitaba caminar. Lo hicieron pasar al salón y le ofrecieron café. Doña Úrsula no paraba de revolotear a su alrededor. Cecilia lucía de nuevo impecable. Por desgracia, se lamentó doña Úrsula. Los jardines estaban impracticables debido a la nieve, pero quizás un paseo por la galería de los retratos. Dieron un paseo por la galería de los retratos. Colocaron a Cecilia a su lado. Cecilia hizo comentarios encantadores sobre las pinturas. Alejandro respondió con toda la cortesía de la que fue capaz. Petra no estaba en la galería. Al fin, con el tono más casual que pudo fingir, preguntó dónde se encontraba doña Petra. «¿Oh?», exclamó doña Úrsula con un ademán desdeñoso. «Petra está con mi hermano. Ha pasado una mala noche. Ella le hace compañía. Espero que no haya empeorado. No más de lo habitual, Excelencia. Gracias por su preocupación». La cena se sirvió en el gran comedor. La mesa era larguísima y estaba cuajada de candelabros. Petra bajó a cenar. Llevaba el mismo vestido gris del día anterior. Tenía los ojos cansados. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa, frente a Alejandro. Doña Úrsula se sentó a su derecha. Cecilia, a su izquierda. La cena fue exquisita. La conversación fue superflua. Petra solo hablaba cuando se dirigían a ella. Ni una palabra más. No miró a Alejandro ni una sola vez. Mantuvo sus ojos grises clavados en el plato, en las velas o en algún punto impreciso más allá de la oreja izquierda de él. Lo había estropeado todo. Cualquier fino hilo de confianza que hubiera surgido entre ellos en el camino, lo había cortado de tajo con su elegante abrigo, su título y sus 3 días de engaños. Ella había tenido la decencia de no desenmascararlo frente a su familia, y ahora, esa decencia se sentía como el muro más frío del mundo. Al terminar la cena, doña Úrsula se puso en pie para retirar a las damas al salón. Alejandro también se levantó. Habló antes de haberlo pensado con claridad. «Señorita de Vargas, si no es tomarme demasiada libertad, me gustaría hablar a solas con usted un momento antes de marcharme. Su tía puede quedarse a la vista, por supuesto, pero preferiría que la conversación quedara entre nosotros». Los ojos de doña Úrsula brillaron de indignación. Las mejillas de Cecilia se tiñeron de rojo. Petra lo miró por fin, fijamente, con absoluta calma. «Como desee, Excelencia». Ella misma lo condujo a una pequeña salita contigua al comedor. Doña Úrsula, tras vacilar una fracción de segundo, lo siguió. Se sentó en una silla junto a la puerta, lo bastante cerca para verlos, lo bastante lejos para no oírlos si bajaban la voz. Petra se detuvo junto a la ventana. Fuera, la nieve se teñía de azul con la última luz del atardecer. Olía a ramas de pino adornando la repisa de la chimenea y al humo áspero del fuego. Un reloj de pared marcaba los segundos con lentitud. «Señorita de Vargas», comenzó Alejandro. «Excelencia, no recibí respuesta a mi carta. No envié ninguna. ¿Puedo preguntar por qué?» Se hizo un silencio. Ella se apartó de la ventana y lo miró de frente. Se cruzó de manos. Su voz sonó apenas como un susurro. «Porque no confiaba en mí misma para escribirla con calma, Excelencia, y no quería escribirla de ninguna otra manera». Él asimiló el golpe. «Está enfadada». «Sí, tiene todo el derecho a estarlo». «Sí»,
repitió ella. Y luego bajó aún más la voz. No me gusta que me mientan, Excelencia. No me gusta que me pongan a prueba. No me gusta que los cocinas con excusas inventadas, ni que un duque con un guante roto le vende la pata a mi perro. No me gusta que midan mi honradez mientras sigo con mi vida, sin saber que estoy siendo juzgada. En el patio, ella le había dicho que no servía para esconderse. Y se lo había dicho con amabilidad. Ahora no estaba siendo amable. Lo sé, contestó Alejandro. Sé todo eso. No la culparía si me pidiera que me fuera para no volver jamás. No voy a pedirle eso. Excelencia, mi padre se está muriendo. Mi tía ha dedicado el último año de su vida a preparar su visita. Mi hermana ha hecho todo lo que le han ordenado. Sería una crueldad hacia ellas y hacia mi padre echarle de esta casa solo porque me ha ofendido a mí. Señorita de Vargas, por favor, déjeme terminar. Él cerró la boca. Decía en su carta que lo habían engañado 2 veces, que vino aquí para ver la verdad antes de entregar su nombre. Entiendo que yo habría hecho lo mismo en su lugar. Lo que no entiendo, lo que no puedo perdonar tan fácilmente, es que usted fue amable conmigo en el camino y en el patio. Me habló como si yo fuera una persona. Curó a mi perro. Le cargó la leña a una anciana. Sí, me he enterado. Ayer por la mañana lo sabía todo el pueblo. Usted hizo todas esas cosas vistiendo el abrigo de otro hombre, por así decirlo. Y sabía perfectamente que cuando se quitara ese abrigo, la mujer que le había hablado con sinceridad se sentiría como una idiota. Su voz no tembló, pero sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba las manos. Y me siento como una idiota, Excelencia. Y no me gusta sentirme así. Él guardó silencio durante un largo momento. El reloj seguía marcando el tiempo. El fuego chisporroteó. Señorita de Vargas, dijo él por fin, bajando también la voz. Usted no es ninguna idiota. Es la única persona en esta casa y en todo el pueblo que me caló desde el primer momento. Me dijo en su propio patio que yo no servía para ocultarme. Tenía razón. Llevo 2 días dándole vueltas a esa frase. Ella no respondió. No voy a poner excusas, continuó él. Hice lo que hice, y lo lamento. No lamento haber llegado antes. Eso volvería a hacerlo, y creo que, si es honesta, admitirá que haría lo mismo en mi lugar. Pero lamento lo del abrigo, lamento lo del cordero, lamento que cuando la encontré en el camino, no le dijera la verdad en ese mismo instante para dejar que usted decidiera qué hacer. Respiró hondo y soltó el aire despacio. Vine a este lugar para ver si esta familia actuaba para mí. Ya tengo mi respuesta. Su tía está actuando. Su hermana hace lo que le dicen que haga. Su padre está enfermo y no está para actuar. Y usted no actúa en absoluto. Nunca lo ha hecho. Ni en la cuneta, ni en el patio, ni hace un momento en la mesa cuando se negaba a mirarme. Eso también es pura honestidad. Supongo que espera que eso me halague, dijo ella. No. Solo espero que sepa que me he dado cuenta. Ella lo miró entonces. Sus ojos grises brillaban con intensidad. No eran lágrimas, era otra cosa. Seguía habiendo enfado, y algo más oculto bajo ese enfado. Excelencia, dijo ella. ¿Qué es lo que quiere de mí? Aún no lo sé, respondió él. Lo dijo con total sinceridad. Solo sé que le debo la verdad. Sé que le debo el derecho a elegir qué hacer con ella. Y sé que nunca más podré volver a esta casa y ante esta familia bajo ningún tipo de falsedad. Si su padre me permite visitarlos, y usted me permite visitarlos, vendré siendo yo mismo. Si no lo desea, no volveré. ¿Y Cecilia? Preguntó ella, casi en un susurro. Doña Cecilia es una joven exquisitamente educada. Hará inmensamente feliz a algún hombre como esposa, pero no será a mí. Petra inspiró profundamente. Debe tener mucho cuidado con cómo se marcha de esta casa. Excelencia, como le dije, mi tía lleva 1 año preparándose para esto. Sé que no le perdonará que se vaya sin pedir la mano de Cecilia, y hará que Cecilia lo pague muy caro, de una forma u otra. Lo sé, repitió él. Por eso no me iré sin un plan, pero no lo resolveremos esta noche. Esta noche solo quería que supiera que la escuché en el patio, que la escuché en su silencio durante la cena, y quería que escuchara mi nombre de mi propia boca, y no solo en una carta. Hubo un larguísimo silencio. Alejandro Ruiz, pronunció ella al fin, despacio, poniendo a prueba el nombre. Sí, es un nombre mucho más sencillo de lo que esperaba. Soy un hombre mucho más sencillo de lo que el título sugiere, señorita de Vargas. Ella casi sonrió. No llegó a hacerlo, pero casi. Debería volver al salón, Excelencia, dijo. Mi tía está a punto de estallar. Sí. Él hizo una inclinación de cabeza. Se dio la vuelta para marcharse. En el umbral,
se detuvo. Señorita de Vargas, Excelencia, gracias por no delatarme ayer en el salón. Pudo haberlo hecho. Pude, asintió ella. No lo hice porque habría dañado a mi hermana mucho más de lo que le habría dañado a usted. No se confunda. No lo hice por usted. No me confundo, respondió Alejandro. Jamás me he confundido con usted. Salió de la salita. Doña Úrsula fue tras él hacia el salón principal con pasitos rápidos. Cecilia volvía a estar estratégicamente sentada junto al fuego. Alejandro pasó otros 20 minutos haciendo comentarios amables y de cortesía. Después se despidió y salió del palacio de Valdespino hacia la nieve teñida de azul. A la mañana siguiente cabalgó de regreso, esta vez pidiendo que le ensillaran el excelente caballo que trajo desde Madrid. Subió de nuevo al palacio a la hora más temprana que permitía la buena educación. Pidió ver al conde. El anciano descansaba en una imponente cama con dosel, sepultado bajo demasiadas mantas, y con poco aire. Tenía el rostro pálido como la cera, pero la mirada afilada. Alejandro se sentó junto a la cama durante una hora. No habló de Cecilia. No habló de ninguna propuesta de matrimonio. Habló de la finca, de los arrendatarios, del tejado del ala norte, al que, según había notado, le faltaba una teja. Habló del precio del trigo ese año, de una deuda que, según tenía entendido, quitaba el sueño al conde. Hizo preguntas prácticas, y escuchó. Se ofreció discretamente a revisar los libros de cuentas si el conde así lo deseaba, por si podía aliviar alguna carga. El conde lo observó detenidamente. No es usted en absoluto lo que mi hermana describió en su carta, Excelencia. No, señor conde, rara vez soy lo que ella describe. El anciano se echó a reír. Fue una risa asmática y débil, pero auténtica. Tosió y recuperó el aliento. ¿Ha hablado con mis hijas? Sí, señor. Con las dos. Sí. El conde guardó silencio un buen rato. Le silbaba la respiración. Mi Petra es la mejor de las dos, Excelencia, dijo al fin, y le aseguro que me duele en el alma compararlas. Cecilia es una buena chica, Petra es una buena mujer. No es lo mismo. No, señor conde. No es lo mismo. ¿Usted lo ha visto? Lo he visto. El anciano cerró los ojos. Por un momento, Alejandro pensó que se había quedado dormido, pero volvió a hablar sin abrir los ojos. Cuide de ella si puede. Cuide de las dos si es usted el hombre que aparenta ser. Mi hermana le hará la vida imposible a Petra cuando yo falte. Siempre le ha guardado rencor. Petra era el ojito derecho de mi esposa. Mi hermana intentó ser una madre para ella, pero nunca lo consiguió. Señor, no sufra por eso ahora. No esta noche, ni mañana. Solo cuando llegue el momento. No le diga a mi hermana nada de esta conversación. No le diré nada. Bien. Alejandro se quedó con él hasta que la enfermera entró con una taza y una cuchara. Entonces se marchó. Bajó por la gran escalera en silencio. No entró en el salón principal, aunque oía la voz de doña Úrsula desde el interior. Le pidió al administrador que presentara sus excusas. Regresó a la posada bajo la nieve que caía mansamente. Esa misma tarde hizo algo de lo que no informó a nadie y que jamás mencionaría. Caminó de nuevo con un abrigo sencillo, el suyo propio esta vez. Fue hasta las últimas casas, a las afueras del pueblo. Llamó a la puerta de la última casita. La anciana abrió despacio. Señor Ruiz, solo será un momento. Llevaba consigo un saco de carbón que había comprado esa misma mañana. También una pequeña cesta con té, azúcar y una manta de lana. Lo dejó todo junto a la chimenea. Avivó el fuego. No se quedó mucho tiempo. No le dijo que era un duque. Le pidió que no hablara de ello con nadie. Le puso una moneda de plata en la mano y se marchó antes de que la buena mujer pudiera recuperar el aliento para darle las gracias como es debido. Volvió a la posada al anochecer. Pensaba en el conde, en Petra, y en cómo el anciano le había pedido que cuidara de las dos. Nunca supo cómo se enteró ella. Más tarde, mucho más tarde, descubriría que fue la mujer del posadero. Resulta que su hermana era sobrina de la anciana, y que esa misma tarde se había pasado por la casa con un cuenco de sopa. Al ver el carbón y el té, había preguntado. La anciana se lo había contado. Ella se lo había contado a su hermana, la del posadero, y al día siguiente, la mujer del posadero se lo contó a su amiga, el ama de llaves del palacio, y el ama de llaves se lo contó a Petra una semana después, como de pasada, pensando que le gustaría saberlo. Pero eso fue más tarde, eso fue después de todo lo demás, porque al día siguiente, doña Úrsula movió ficha. Alejandro había subido al palacio por la mañana a presentar sus respetos, con la intención de volver a sentarse con el conde, pero lo recibieron en el salón. Doña Úrsula se había levantado para saludarle con una sonrisa radiante y afiladísima. Cecilia estaba allí,
envuelta en un vestido color rosa pálido. Petra no estaba. Excelencia, comenzó doña Úrsula. Mi hermano y yo esperábamos que esta fuera una ocasión de inmensa alegría. Mi hermano me ha confesado esta misma mañana que tiene en muy alta estima a su excelencia. Él cree, hizo una pausa, como si eligiera las palabras con sumo cuidado. Él cree que podría estar forjándose un feliz entendimiento bajo este techo. Cecilia bajó la mirada. Alejandro se quedó completamente inmóvil. Doña Úrsula, dijo despacio, no estoy seguro de que su hermano le haya dicho exactamente eso. La sonrisa de doña Úrsula no flaqueó, pero sí lo hizo algo en su mirada. Me dijo, Excelencia, que le tiene en gran estima. Dijo que deseaba ver a sus hijas bien casadas, y me pidió que le transmitiera, con la delicadeza que a un enfermo en cama le falta, que si se produjera alguna oferta, sería recibida con los brazos abiertos. Era mentira. Alejandro lo supo al instante. El conde, en su lecho, había hablado de Petra como la mejor de sus hijas. Le había pedido que no le dijera nada a su hermana. El conde jamás le habría pedido a doña Úrsula que hablara en su nombre. Doña Úrsula había oído algo, o había intuido algo, y había decidido atacar primero. Ya veo, dijo Alejandro. No llegó a sentarse. Mi querida Cecilia, continuó la tía, ha sido educada para ser la esposa de un gran hombre. Le han enseñado a dirigir un hogar de abolengo. Le han enseñado las buenas formas. Le han enseñado, tía, susurró Cecilia con un hilillo de voz. Por favor, le han enseñado. Alzó la voz doña Úrsula ignorándola por completo. Todo lo que a su hermana mayor no, porque su hermana mayor siempre ha tenido, por desgracia, más inclinación por las cuadras, los campesinos y los libros de cuentas que por los modales de salón. Las palabras quedaron flotando en el aire del salón como algo podrido. Alejandro sintió que se quedaba frío como el hielo. No respondió al instante. No había sido un desprecio espontáneo. Estaba preparado, guardado para el momento exacto en que hiciera más daño. Quizá doña Úrsula se había enterado de que la noche anterior había hablado a solas con Petra, y había bajado esa mañana con el cuchillo entre los dientes. Más inclinación por las cuadras, los campesinos y los libros de cuentas que por los modales de salón. Grabó esa frase a fuego en su mente para no olvidarla. En ese momento se abrió la puerta y entró Petra. Llevaba un pequeño libro en la mano. Un libro de cuentas por el aspecto del lomo. Se detuvo en seco al verlos a los tres de pie. Perdonen, dijo, e hizo ademán de retirarse. Entra, Petra, querida, dijo doña Úrsula con una voz que era puro veneno azucarado. Precisamente hablábamos de ti. Petra no se movió. Señorita de Vargas, intervino Alejandro. Su propia voz le sonaba lejana, pero absolutamente firme. ¿Me haría el honor de pasar? Estaba a punto de marcharme, pero preferiría hacerlo habiendo hablado antes con usted. Ella entró. Dejó el libro de cuentas sobre una mesita auxiliar. Alejandro se volvió hacia doña Úrsula. No alzó la voz. No sonrió. Simplemente dijo, Doña Úrsula, le agradezco su hospitalidad de estos últimos días, y le agradezco el clarísimo retrato que ha pintado esta mañana sobre su familia. Lo tendré muy presente. El rostro de doña Úrsula palideció. Se volvió hacia Cecilia. Doña Cecilia, ha sido usted el vivo retrato de la corrección y la elegancia. Espero que me crea, si le digo que no tengo la más mínima mala opinión de usted. Ha hecho exactamente lo que le han pedido que haga. Cecilia abrió la boca, y volvió a cerrarla. Se volvió hacia Petra. Señorita de Vargas, me gustaría visitar a su padre mañana, si se encuentra con fuerzas. Tengo un asunto que tratar con él. Sería tan amable, dem dodo. ¿En la posada por la mañana si él puede recibirme? Petra lo miró con fijeza. Lo haré, excelencia. Gracias. Él hizo una reverencia. Caminó hacia la puerta. En el umbral, se volvió, miró a doña Úrsula, y dijo en voz baja, Doña Úrsula, su sobrina mayor vale muchísimo más que cualquiera de los salones por los que usted la ha estado midiendo. Y eso no es una opinión. Es una simple cuestión de aritmética. Cualquiera que haya visto sus libros de cuentas lo sabe. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. Doña Úrsula se quedó paralizada, con una pequeña sonrisa brillante y falsa aún en los labios, como si su rostro aún no hubiera procesado lo que acababa de escuchar. Cecilia se había puesto roja como un tomate. Y Petra permanecía junto a la mesa auxiliar con su libro de cuentas. No sonrió, no le dio las gracias, no actuó en absoluto, simplemente lo miró. Sus ojos grises sostuvieron la mirada de él, y ninguno de los dos apartó la vista. Él hizo una última reverencia, y se marchó. El aviso llegó desde el palacio a la mañana siguiente.
en una pequeña nota escrita con la letra de Petra. Su padre lo recibiría a las 11. Alejandro subió a Valdespino. Lo acompañaron a los aposentos del conde. Se sentó junto a la cama un buen rato. Hablaron. Lo que se dijo en aquella habitación no lo escuchó nadie más, pero cuando Alejandro volvió a bajar y cruzó el inmenso vestíbulo hacia la puerta principal, no salió. En lugar de eso, giró por el pasillo hacia la pequeña salita contigua al comedor, y envió a un criado a pedirle a doña Petra que acudiera allí. Ella apareció. Llevaba otra vez el vestido gris, el pelo recogido con sencillez. Esta vez tenía las manos vacías. Ni sábanas, ni libros de cuentas. Se quedó en el umbral y lo miró. Él se puso en pie. Señorita de Vargas, ¿le importaría cerrar la puerta, por favor? La cerró. No se sentó. Su padre me ha dado permiso para hablar con usted, dijo Alejandro. También me ha dado permiso para contarle lo que he acordado con él y lo que me ha pedido. Le contaré ambas cosas. Luego le haré una pregunta, y usted responderá lo que desee. Muy bien. Le he ofrecido a su padre, y él ha aceptado, un acuerdo económico sobre esta casa y sobre su hermana. Garantizará que ella tenga una presentación en sociedad en Madrid el próximo año, bajo la tutela de mi propia tía, que es una mujer sensata, y no tiene un pelo de tonta. También garantizará la tranquilidad de los arrendatarios de su padre, el arreglo del tejado del ala norte, y el pago de ese préstamo problemático que lleva 2 años asomando en sus libros de cuentas. Este acuerdo es un asunto de negocios entre su padre y yo. No está sujeto a ninguna condición. Seguirá en pie tanto si me responde que sí como si me responde que no a lo que voy a preguntarle ahora. Las manos de Petra, que caían a lo largo de su vestido, se quedaron inmóviles. Se lo digo primero, continuó Alejandro, para que sepa que su respuesta a mi siguiente pregunta será totalmente libre. Nada depende de ella, ni el futuro de su hermana, ni la paz de su padre, ni el destino de esta casa. ¿Me comprende, señorita de Vargas? Le comprendo, dijo ella en voz muy baja. Él respiró hondo. Señorita de Vargas, llegué a Valdespino vistiendo el abrigo de otro hombre. Usted me descubrió antes de que yo cruzara 10 frases con usted. Me dijo en su propio patio que yo no servía para ocultarme. Tenía razón. Desde entonces he estado pensando para qué sirvo realmente. No tengo todas las respuestas, pero sé una de ellas. He nacido para compartir mi vida con alguien que no actúe para complacerme. Alguien que me diga la verdad cuando me equivoque. Alguien que le vende la pata a un perro en una cuneta helada cuando cree que nadie la está mirando. Alguien que no se regodee cuando tiene razón y que no sea cobarde cuando se demuestra que está equivocada. Hizo una pausa. Tenía la boca seca. Le preguntó, señorita de Vargas, si consideraría, a su debido tiempo, sin presiones, y sabiendo que el acuerdo económico sigue en pie, decida lo que decida, si consideraría compartir su vida conmigo, no mañana, ni el mes que viene, si no lo desea, sino algún día, si llega a pensar que es algo que podría soportar. Petra guardó silencio durante un larguísimo rato. El reloj de la repisa marcaba los segundos. Afuera, la nieve caía lenta y pesada al otro lado de la ventana. La habitación olía a pino, a cera y al dulzor seco y tenue de las rosas de invierno del jarrón. Él podía oír los latidos de su propio corazón. Podía oír el crepitar del fuego. Ella se miró las manos, levantó la vista. Excelencia. Alejandro, casi sonrió. Casi. Alejandro. La otra noche dijo que todavía no sabía lo que quería de mí. Le creí. Le he estado dando vueltas después de pensar en la cuneta, en el patio y en su carta. He pensado en lo que ocurrió ayer en el salón y en lo que dijo sobre la aritmética. Sí. He estado enfadada con usted, dijo. Todavía lo estoy un poco. ¿Sabe por qué? Lo sé. No sé si ya confío en usted. No le pido que lo haga, respondió él. Todavía no. Ella volvió a guardar silencio, y entonces dijo, con una sencillez aplastante, pero me gustaría intentarlo. Algo en el pecho de Alejandro, que había estado tenso como la cuerda de un arco durante 3 días, se aflojó de golpe. No dio un paso hacia ella. No le tomó la mano. Se limitó a inclinar levemente la cabeza y decir, gracias, señorita de Vargas. Petra, le corrigió ella. Petra, volvió a estar a punto de sonreír. Y esta vez, lo hizo. No se casaron aquel invierno. No se casaron aquella primavera. Se tomaron, tal como Alejandro había prometido, su tiempo. Él visitaba Valdespino a menudo. Se sentaba a charlar con el conde. Revisaba los libros de cuentas con Petra en el largo escritorio del despacho de su padre. A veces discutían, y con vehemencia, sobre el precio del trigo o sobre una reparación, y a veces también se reían. Conoció al perro de la pata vendada,
al que habían bautizado con el absurdo nombre de Capitán. El animal le cogió un afecto algo resignado. En primavera, Cecilia viajó a Madrid bajo la tutela de la tía de Alejandro. Allí le fue de maravilla. Al final de la temporada se comprometió con un joven de Segovia. Un muchacho bueno y bastante predecible. Ella lo amaba todo lo que era capaz de amar a alguien a sus 21 años. Que, a fin de cuentas, resultó ser bastante. Doña Úrsula se quedó un tiempo en Valdespino. Luego, por propia insistencia, se retiró a una casita en San Sebastián. Una casa que Alejandro, sin decírselo a nadie, se había encargado discretamente de amueblar a todo lujo y dotar de un buen servicio. No lo hizo por cariño, lo hizo porque Petra se lo pidió una tarde en el despacho, sin levantar la vista de su libro de cuentas. Él comprendió entonces que era mucho más fácil ser amable con una mujer que te había hecho daño que cargar para siempre con el peso del rencor. El conde murió en otoño. Sostuvo la mano de Petra hasta el último aliento. Alejandro se quedó sentado en la butaca junto a la ventana, sin entrometerse. Se casaron en la primavera siguiente, en una ceremonia discreta en la pequeña iglesia de Sant Hervás. Fue una mañana en la que los setos empezaban a florecer y el aire olía a hierba fresca y a tierra mojada. Capitán apareció en la puerta de la iglesia, y hubo que convencerlo con mucha delicadeza de que no entrara. Una noche, durante el primer invierno de su matrimonio, en la inmensa biblioteca del Palacio de Salvatierra, Petra leía sentada junto al fuego. Tenía un pequeño libro abierto en el regazo. Alejandro estaba sentado frente a ella con un libro de cuentas sobre las rodillas. Había empezado a nevar afuera. La estancia olía a leña, a cera de abejas y al suave toque de espliego de las sábanas. Él levantó la vista. Petra, ¿puedo preguntarte algo? Jimmy, aquel primer día en el camino, cuando curé al perro. ¿Ya lo sabías? Ella no levantó la vista de su libro. ¿Que no eras quien decías ser? Sí, lo supe en el momento en que le ataste la bufanda a la pata del capitán. Sí. Él se echó a reír. Fue una risa baja, cansada y llena de verdad. ¿Cómo? Por tus manos, dijo ella. Le vendaste la pata como lo haría un hombre al que le ha enseñado un cirujano, no otro peón de granja. Y tus guantes. Estaban gastados a propósito en un solo sitio, pero impecables en el resto. La pobreza de verdad no es tan pulcra. Él se quedó callado un largo rato, pero nunca dijiste que no. Ella levantó entonces la mirada. Sus ojos grises irradiaban calidez. Una calidez que había tardado un año entero en germinar. Quería ver qué hacías. ¿Y qué hice? Le llevaste la leña a una anciana, respondió Petra, cuando creías que nadie importante te estaba mirando. Y más tarde le compraste carbón. Nunca me lo dijiste, me lo dijo ella. Llevo tiempo queriendo decírtelo. Y nunca encontraba el momento. Gracias. Él no supo qué responder a eso. Dejó el libro de cuentas sobre la mesa. Se levantó, acortó la pequeña distancia que separaba sus sillones, y se arrodilló junto al de ella. Le tomó la mano. Esa mano pequeña, fría y resolutiva, que una vez estuvo manchada con la sangre de un perro callejero en una cuneta helada. Se la llevó a la mejilla y la sostuvo allí un momento. Ninguno de los dos dijo nada. El fuego crepitaba. La nieve golpeaba suavemente el cristal de la ventana. En algún lugar de la casa, un reloj dio las campanadas marcando la hora. Capitán, acurrucado en la alfombra junto a la chimenea, suspiró en sueños. Tras un largo silencio, Petra susurró con dulzura. No has nacido para esconderte, Alejandro. No lo intentes más. No. Ella sonrió. Él se puso en pie sin soltarle la mano y se sentó en el brazo del sillón. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y se quedaron así mucho tiempo, mientras la nieve caía al otro lado del cristal y el fuego se consumía lentamente. Gracias por acompañarnos en esta historia hasta el final. Si te ha emocionado, por favor dale a me gusta, compártela y suscríbete. Tu apoyo mantiene vivas estas historias.